Que el Señor le bendiga, hermanos. Gracias, hermano Erasmo. Voy a pedir que por favor tomen las Sagradas Escrituras y vayamos al libro de Lamentaciones. Miren cómo nos dejan los niños, hermanos. Son la mitad de la iglesia los niños. Gracias a Dios por los niños, jóvenes, bueno, adolescentes que ya vienen para la juventud. Y vamos a leer estos profundos lamentos de tristeza. Y hoy vamos a iniciar con el texto de Lamentaciones, habiendo invertido 4 domingos para contextualizar en la medida de lo posible el libro. Ahora la lectura y el estudio creo que irá tomando mayor sentido, porque ese es el propósito, darle sentido a la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Lamentaciones vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Si Dios lo permite, hasta ahí llegaremos el día de hoy. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron a cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Vamos a orar. Bendita es tu palabra, Señor. Santo eres tú. Amamos tu palabra. Te amamos a ti, Señor, y por lo tanto tu palabra, que siempre es dulce a nuestro paladar y siempre es fresca para nuestra alma. En esta mañana, Padre, quiero pedirte con todo mi ser que me uses para tu gloria en la exposición de tu palabra, que nos hables por medio de tu santa palabra, que nos dejes escuchar tu voz en lo profundo de nuestra alma, que nos guíes, Padre, que me guíes en tu Espíritu Santo para guiar a tu iglesia. Te ruego, Padre, que abras el corazón de tu iglesia para recibir tu palabra con toda solicitud. Y te ruego que me brindes humildad, que me des humildad, que me regales humildad para predicar tu palabra con humildad. Si tu humildad está conmigo, Señor, para que si tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad y con un amor a ti y a los tuyos genuino. Pero también da humildad al que escucha, Padre, para que
en humildad se dobleguen a ti. Aquí estamos, Señor, alegres de poder exponer tu palabra y deseosos de aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Profundos lamentos de tristeza. ¿Ha tenido usted la experiencia de llorar amargamente por toda una noche? ¿Ha estado usted solitario o solitaria? Ya sea porque no tiene quien le acompañe o porque ha deseado estar solo o sola para llorar con tristeza y con lamento y amargura en su corazón. ¿Se ha sentido sometido, solitario, triste en algún momento? ¿Ha intentado parar las lágrimas, pero esas no dejan de caer? ¿Ha sentido que sus enemigos son quien antes eran sus amigos? Y en sus tristezas se ha recordado de los buenos tiempos de su vida, cuando todo era floreciente, cuando sus relaciones eran fuertes y sólidas, cuando no sufría lo que le llevó a llorar y a sufrir y a lamentarse, cuando estaba con la persona que falleció y lo recuerda. El sufrimiento, hermanos, es algo real en este mundo. Le llega a todos. El sufrimiento no hace distinción de clases sociales. No hace distinción de preparación académica. No hace distinción de edades. Un niño puede sufrir como lo puede ser un anciano de más de 80 años. Y el sufrimiento para los creyentes también es una realidad. Sí, yo sé que este es un tema impopular, pero es una realidad. Y muchos de los que se llaman cristianos, que son creyentes, evangélicos, no quieren hablar de estos asuntos, porque han llenado sus mentes de prosperidad, riquezas. Pero en la vida real, en el mundo en el que vivimos, hay sufrimientos y lamentos profundos en nuestro corazón. El pasaje que hemos leído es un lamento, de hecho es una porción de un poema de 22 versos o de 22 versículos que son lamentos en un momento de sufrimiento extremo para la nación de Israel. Ahora tenemos que saber que los creyentes también sufrimos. Los creyentes podemos quedar en bancarrota, hermanos. No nos engañemos. Los creyentes podemos sufrir enfermedades terminales, llámese como se llame, el cáncer que tanto tememos. Los creyentes podemos tener un accidente y morir en un accidente. Los creyentes podemos pasar muchas cosas de sufrimiento y tenemos que estar listos para sufrir en los brazos de nuestro Dios. Uno piensa que hay asuntos que en la vida uno escucha que nunca le van a suceder a uno. Yo era uno de esos. Pensé que nunca en mi vida iba a escuchar en la sala de mi casa la palabra cáncer. Y un día
me tocó escucharla de la boca de mi madre. Así que nadie está exento en algún momento a tener grandes tristezas y sufrimientos. Hay sufrimientos que vienen por la prueba de nuestra fe, pero hay otros que vienen como consecuencia de nuestros pecados. El mundo y quienes están cercanos a nosotros pueden venir y, como los amigos de Job, pretender ser jueces sobre lo que nos pasa. Pero en nuestra conciencia nosotros sabemos por qué nos están sucediendo las cosas. Si son pruebas tuyas, Señor, digamos, ayúdame a superarlas. Y si son consecuencias de mis acciones, haz que esto sea rápido, Señor. Pero el sufrimiento, hermanos, no es algo que debemos de evitar hablarlo. Es una realidad. Llegará el día que no van a poder secar las lágrimas de sus ojos. Y tienen que estar listos para ese día. Porque con tanto discurso de prosperidad, cuando entonces los cristianos llegan a ese momento, no saben qué hacer, blasfeman contra Dios, piensan que Dios tiene la culpa de todo y que lo mejor que puedes hacer es darle la espalda a Dios. En el sufrimiento pasan cosas maravillosas. De hecho, fue en el sufrimiento, luego de en un periodo muy corto de tiempo, perder todos sus negocios y perder todos sus hijos y que una enfermedad le llenara todo su cuerpo. Estoy hablando de Job. Que luego de un tiempo él pudo decir, vayan conmigo por favor, a Job, capítulo 42, versículo 5 y 6. Y sin ponerme de acuerdo con los de la música, hoy cantamos estas palabras. Dice Job 42, 5 y 6. En el sufrimiento, él pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De hecho, aquí hay muchas madres, sea que sus partos hayan sido naturales o por cesárea, por asuntos de seguridad. El momento del parto es un momento doloroso para la mujer, sea como sea el proceso. Pero es un momento de gloria, hermanos. Porque es en el sufrimiento que escuchan el llanto de un niño y su corazón se regocija. Pero el ejemplo más maravilloso de sufrimiento lo tenemos en Cristo Jesús. El sufrimiento más grande, físico, emocional y por sobre todas las cosas y principalmente espiritual, lo recibió Jesucristo. Cuando estaba pagando y sufriendo el castigo que nos correspondía a nosotros. Pero por ese sufrimiento, hoy nosotros tenemos paz con Dios, esperanza y gozo eterno. Así que el sufrimiento es algo real en nuestra vida. Y tenemos que aprender como cristianos a cómo sobrellevarlo. Voy a pedir que por favor leamos 2 Corintios 4. Versículos 16 al 18. Tenemos que asirnos de la palabra de vida y poder asirnos de estos versículos
cuando estamos en medio del sufrimiento, de la agonía, de la tristeza, del lamento, de esas noches eternas, de esos momentos donde no hay consuelo. Decir, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El pasaje que hemos leído de Lamentaciones fue escrito en un momento de profunda tristeza. Cuando las emociones están de tristeza y de sufrimiento, están en un punto máximo. El luto en las calles, madres que vieron morir a sus hijos, o madres que les quitaron de sus brazos a sus hijos para llevarlos cautivos. Mientras la ceniza de Jerusalén y el humo todavía estaba ahí, y en las calles había muerte y no había ni quien lo enterrara. Cuando el templo de Dios, aquel que había construido Salomón, estaba destruido. En ese momento de tristeza, de profunda tristeza y de sufrimiento para Judá y la ciudad de Jerusalén, se escriben estos lamentos. Pero se escriben por alguien que está viendo las cosas que no se ven. Se escriben por alguien que tiene presente aquella palabra del Señor que le había dicho, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien, y al fin y al cabo es para daros el fin que esperáis. Alguien que el que se está lamentando aquí es alguien que tiene esperanza, pero no por eso dejará de lamentarse de su situación. Porque a Dios no lo podemos engañar. Si estamos tristes, Él lo sabe. Expresémosle nuestra tristeza a Dios. Este escritor le expresa la tristeza personal y la tristeza nacional en estos lamentos. Hoy vamos a ir revisando el texto de estos lamentos, pero quiero que en toda esta serie de mensajes, y ahora que hemos emprendido el texto ya no es el contexto, ahora es el texto, quiero que sepan que esta serie le va a preparar para los momentos de profunda tristeza. Y no estoy deseando que esos momentos lleguen a su vida. No. Pero deben de estar preparados. Yo quisiera que durante esta serie sus corazones se preparen para los momentos duros de la vida. Versículo 1 de Lamentaciones 1. El escritor hace 3 comparaciones y 3 contrastes. Antes quiero darles un dato para que sirva a ver lo organizado de este libro. No solo es un acróstico, sino que si ustedes revisan el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4, que como les he dicho, tienen 22 versículos y los 3 son acrósticos. Como todos empiezan con la primera letra del alfabeto
hebreo, todos empiezan, esos tres, con la misma expresión. El capítulo 3 tiene 66 y el capítulo 5 tiene 22, pero no va en forma de acróstico. Pero los tres que sí, empiezan con una expresión que está traducida. Vean, 1:1, ¿cuál es la primera palabra? La misma que 2:1 y la misma que 4:1. ¿Lo notan? Y en signo de admiración. Si se tradujera literalmente sería un ¡ay! ¿Cómo? ¡Ay! ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? O sea, es un lamento. Ese ¡ay! No está en nuestras traducciones, pero los signos de admiración lo representan. Y la admiración que se expresa, la emoción que se expresa, es de lamento. Entonces, el libro inicia con una expresión de lamento. Ay, cómo ha quedado sola, el primer contraste, la ciudad populosa. La ciudad populosa es la ciudad que está llena de gente. Pero tras los sucesos de el sitio de Babilonia a Jerusalén y en la derrota y la destrucción de Nabucodonosor y su ejército sobre Jerusalén, esa ciudad populosa, ¿cómo está ahora? Sola. Y hermanos, a nadie le gusta en términos generales la soledad. Queremos estar con los amigos, con la familia. Queremos estar en la iglesia. Queremos tener un compañerismo. Queremos tener relaciones. Esta ciudad que era populosa, pues era donde estaba el templo y se visitaba frecuentemente, hoy está sola. Él está expresando con estas figuras el estado de esta ciudad. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La segunda comparación es, dice, la grande entre las naciones se ha vuelto viuda. La grande no era grande por sí, era grande por quien la hacía grande, la presencia de Dios. Dios mismo hacía que Jerusalén fuera una ciudad grande, pues ahí estaba su templo, ahí se hacía la expiación, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban algunos de los profetas a quienes él había ungido como rey, pero quien la hacía grande la ha dejado de alguna forma, y por eso se siente viuda. La que perdió el amor de su vida, la que está sola y sin recursos, sin la fuente de su alegría, sin la fuente de su grandeza. La ciudad está triste. Y el tercer contraste dice, la señora de provincias se ha hecho tributaria. Acá hay un recuerdo del que escribe Lamentaciones, del momento más glorioso de Israel, cuando era una nación única y no tenía dos reinos, y cuando fue rey David y Salomón. 80 años de gloria y crecimiento, con el respeto de todas las naciones que la rodeaban, y algunas incluso le daban tributos y ofrendas. Solo hay que leer la historia. Esa ciudad ha hecho ahora pasar a ser tributaria. Ahora a ellos les toca dar sus tributos anuales. Entonces la ciudad grande, piensen en una ciudad grande en el mundo hoy, entre varias, y ahora imagínense la destruida, derrotada, sometida, quemada y llena de mortandad y luto. Esa ciudad donde todo el mundo va
nadie se asoma ahí. Así estaba Jerusalén y Judá. Y luego de hacer esta comparación, en el versículo 2 nos dice el estado emocional o la reacción emocional de esta nación. Amargamente llora en la noche. Se me viene a mí la figura que no lo puedo negar por diferentes razones de la vida, tanto en mi juventud y aún en mi adultez. Me pasó muchas veces llorar por tristeza en la noche, queriendo que nadie me viera, sin poder parar, por la pérdida de un ser querido o por sucesos de la vida. Amargamente llora en la noche. Él está abriendo su corazón al estado de lamento de una nación que está sufriendo. Dice, sus lágrimas están en sus mejillas. Es decir, no paran, no se contienen, los ojos no se secan, las lágrimas siguen y siguen y siguen cayendo. Así estaba Jerusalén. Y no solo eso, porque de las cosas, si se puede decir, agradables de llorar con amargura, es poder tener el hombro de alguien y abrazarse y recibir consuelo solo con el hecho que le presten su hombro. Pero esta lloraba y dice ahí, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Y alguien dirá, ¿y quiénes son esos amantes? Muchos dicen que son las naciones vecinas, llámese Egipto, Tiro, Sidón, la misma Babilonia y otras. Y la mayoría de los que consulté están en ese renglón. Sin embargo, me llamó la atención un comentarista y no lo puedo negar, le hallé mucho más sentido cuando dijo que los amantes eran todos los dioses falsos a los que ellos se habían postrado a adorar, a darle sus ofrendas, a rendirle culto, a hacerles esculturas, a hacerles sacrificios. Porque cuando no está el hombro de alguien, están los brazos de consuelo de nuestro Dios y nos consuelan. Pero esta iglesia tenía, esta nación tenía muchos amantes, muchos reyes, muchos dioses falsos. Pero como eran falsos, el día de la tristeza, el día del lamento, no le podían consolar. No había consuelo en ellos. Entonces dice, ninguno de ellos le podía consolar. Y para colmo, todos sus amigos, y aquí sí creo que sus amigos eran esas naciones, le faltaron. A ninguna de las naciones vecinas le dio pesar la caída de Jerusalén. Se burlaron, celebraron, se volvieron sus enemigos. Eso dice ahí. Qué triste cuando uno ha compartido tiempo, cuando uno ha abierto su corazón a alguien, a una amistad, y de repente sin sentido, como que no lo conocieran a uno, por un rumor, por una mentira, por una enfermedad que alguien le enfermó el corazón, se vuelven su enemigo. Es triste y no lo vamos a negar, pero son cosas que pasan y así nos está ilustrando la tristeza. Nos dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes.
todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. En el libro de Lamentaciones tenemos que entender el sufrimiento de esta nación. Al mismo tiempo tenemos que ver que la expresión de lamento no es pecaminosa siempre y cuando se reconozca la soberanía, la providencia de Dios y haya una visión en el futuro esperanzador que Él promete. Porque vamos a revisar todo este libro, posiblemente algunos asuntos los vamos a repetir, pero no vamos a ver una queja, sino un lamento, que son cosas diferentes. No vamos a ver un reclamo rabioso, egoísta, orgulloso, sino un lamento humilde, sincero, transparente, genuino y profundo, pero que reconoce que hay siempre una esperanza en Dios. Ya en el versículo 3 aparecen concretamente el nombre del reino que se lamenta, el nombre del reino que está en estas condiciones. Y más adelante aparece la ciudad. Dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. El cautiverio no fue voluntario, hermanos. El cautiverio no fue algo voluntario. El cautiverio tampoco era para progresar. O sea, no es como cuando aquí en la embajada de Estados Unidos, que estamos hablando de un país que tiene condiciones enormes. La gente logra, yo conozco un par de casos que les dan la oportunidad de irse con su visa de trabajo y van a trabajar 6, 9 meses y van alegres porque no era ese tipo de cautiverio. Tampoco es el cautiverio de aquellos que es doloroso, que agarran en caravanas y van, pero con una esperanza. No, hermano. Es un cautiverio que llegan a su casa, apartan a unos y se llevan a otros. Te quedas aquí, pero ellos vienen conmigo. Ya habían llevado a todos los cerebros prominentes de Jerusalén. Habían llevado un rey y su familia, pero ahora vienen por casi toda la nación. Solo dejan en la nación a los más pobres de la sociedad, a los que ellos pensaban que no les podían dar nada. Y le llevan, hermanos. O sea, estas lamentaciones están expresando lo que se estaba viviendo en Jerusalén y Judá. Se habían ido en cautiverio. Ella habitó entre las naciones, Jerusalén, y no halló descanso. Todos sus perseguidores las alcanzaron entre las estrechuras. Recuerden que el rey y varios intentaron escapar, pero fueron sometidos y fueron encontrados y fueron hallados. Y sometidos. En segundo libro de Reyes, el capítulo 25, dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, segundo libro de Reyes 25, vino con todo ese ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha, esas estrechuras, miren, en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros, un camino estrecho. Junto con los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey por esas estrechuras y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, trajeron al rey de Babilonia en Ribia y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías
en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y luego dice, sigue narrando el cautiverio. Aquí al final del versículo 3 dice, todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Ahí iban sus hombres de guerra, sus reyes y la familia real. Los representantes pues de las autoridades de Jerusalén y Judá, pero fueron alcanzados. Y al rey primero lo hicieron que lo último que vio con sus ojos. No sé si ven lo que están haciendo los caldeos. Lo último que él vio con sus ojos, ¿qué fue? Que a sus hijos los degollaban. Y después le sacaron los ojos. Y no lo mataron. O sea, hermanos, esto realmente era una situación desastrosa. Nos sigue narrando, yo sé que no es el mensaje más alegre, pero estamos exponiendo la Biblia. Yo ruego a Dios que mientras tanto Dios esté haciendo una obra en ustedes mientras la Biblia es expuesta. De meditación y de exhortación y de, no sé si de consuelo, pero algo que Dios esté haciendo. Dice el versículo 4. Las calzadas de Sión tienen luto, claro, porque no hay quien venga a la fiesta solemne, si Jerusalén era la ciudad de las fiestas solemnes. Todas esas fiestas donde se juntaban, la Pascua, los tabernáculos y todo, hermanos. Ya no había templo, ya no habían fiestas. De hecho, los sacerdotes ya no tenían trabajo. No hay quien venga a la fiesta solemne. Y cuando dice Sión, se está refiriendo a Jerusalén. Todas sus puertas están solas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas. Y ella tiene amargura. Hermanos, a veces es bueno ver los sufrimientos que nos deja registrada la Biblia. Y no está de mal un ejercicio comparativo, a menos que usted se victimice demasiado, va a pensar que usted está pasando cosas peores. Pero esta gente estaba sufriendo, hermano. Versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Y el que escribe estos lamentos, inspirado por el Espíritu Santo, pero con una conciencia genuina, dice la realidad de por qué estaba sucediendo esto en este caso. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Y la conciencia de la nación estaba clara, que la situación que estaban viviendo era consecuencia de su pecado. Y Dios también nos ha dado a nosotros una conciencia. Y ahí muchas veces sabemos por qué nos están o nos han sucedido ciertas cosas. Porque el pecado nos llevó a ellas. Con humildad y al mismo tiempo con hidalguía. Cuando los sufrimientos sean por consecuencia del pecado, con humildad y hidalguía reconozcamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fue a esa nación que años antes Él le dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Cuando estaba allá Isaías como profeta. Si vuestros pecados, podamos leerlo por favor, Isaías 1:18. Años antes ya.
antes de Jeremías, viene Isaías en el capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, desde tiempo, antes de Jeremías, Dios les estaba llamando al arrepentimiento. Yo no sé si sea el caso de algunos de ustedes. Es probable que sí. Desde este púlpito le llamaremos al arrepentimiento una y otra vez. No endurezcan sus corazones. Las consecuencias son tremendas si se lo mantienen duro y lleno de orgullo y de soberbia y de vanagloria y de pretensiones falsas. Quien estaba escribiendo estos lamentos reconocía los motivos de esta horrible situación. Y un comentarista dijo: lo duro para ellos como nación, en otras palabras, no era tanto que estaban sufriendo, sino que se enteraron que era Dios, la mano de Dios, la que estaba haciendo esto. A quien ellos por eso no tenían consuelo, hermano. A quien acudían para el consuelo era quien les estaba disciplinando. ¿Y acaso Dios hace estas cosas? Dios disciplina, hermano, al que ama. Y nuevamente recuerda el cautiverio, y sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Ya no había hermosura, no había alegría en esa ciudad, en sus ciudadanos, no había deleite en ir a Jerusalén, ya no había motivo para estar ahí. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto. Hay alguien que relaciona esto con el Salmo 23. Y yo quiero tomar las palabras de esta persona que dice: ¿recuerdan el Salmo 23? Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, el amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Pero ahí dice que en esos pastos verdes, pero aquí dice: los siervos no hayan pasto, porque el pastor se alejó de ellos. La tristeza es profunda, hermano. Y anduvieron sin fuerza delante de su perseguidor. Imagínense huir, no tener fuerzas ni para huir. No había comida, no había alimento. Y luego ahora menciona ya no solo el reino, primero hace una figura en el lamento, una comparación. Nos dice el estado, nos menciona el reino de Judá, pero aquí ya dice Jerusalén, versículo 7, ya para ir cerrando, no sé cómo estamos con el tiempo. Cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien le ayudase, ya no había para dónde, no tenía ayuda, cayó en manos de sus enemigos, está destruida, está sometida, va cautiva, hay lloro, hay luto, hay ceniza. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Pero no solo se acordó de eso, se acordó de todas las cosas grandes que tuvo desde los tiempos antiguos. Porque hay un Dios, hermano, que los había tenido en grandeza. Pero era ese mismo Dios que ahora los estaba permitiendo y gestionando
instrumentalmente con Babilonia, su destrucción. El pueblo de Israel, Judá, en nombre de ser hijos de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pensaron que nunca podían llegar a esta situación. Eso no se cruzaba por su mente. Era imposible en la mente de ellos que esto pasara, porque Dios era el Dios vivo y verdadero, era su Dios. Tenían un pacto con Dios. Había un templo en el cual se adoraba al Dios vivo y verdadero. Pero pensaron que esta era una licencia para vivir su vida como ellos quisieran, llenas del paganismo. Hoy en día no estamos bajo este pacto. Hay un pacto de gracia sellado con la sangre de Cristo Jesús, y su gracia abundante nos ha rescatado de los peores fangos de pecado y nos ha dado vida y nos ha transformado. Pero hay muchos que en nombre de los asuntos de conciencia y de la libertad y de la gracia también quieren vivir su vida como se les antoja, porque para ellos es imposible que cosas pasen, porque la gracia y las cosas de la libertad de conciencia. Dios advierte, hermano, y Dios se deleita en la obediencia de los suyos. Es un regocijo para Dios ver corazones contritos y humillados delante de Él. En el caso de esta nación, sus enemigos, Amón, Tiro, Sidón, Egipto, Babilonia, lo que quedaba tal vez los residuos de Asiria, los medos, los persas, la miraron sus enemigos y se burlaron de su caída. Jerusalén se convirtió en una burla. El pecado la llevó a eso. Vamos a llegar hasta aquí en esta mañana, pero quiero que tengan presente, en medio de toda la tristeza que estamos viendo y que seguiremos viendo los próximos domingos, el escritor está escribiendo con esperanza. El escritor sabe que Dios, la mano de Dios fue la que llevó todo eso, pero sabe que la mano de Dios es la que lo va a sacar de ahí. A Jeremías le fue revelado que el cautiverio iba a durar 70 años y él estaba tranquilo y seguro que son los 70 años. Y en algún momento asegura sus tierras, porque dice 70 años. Y no vamos a ver el otro lado de la moneda cuando es la restauración. No, esta serie no es de eso. Esta serie es de entender los lamentos y de preparar a la iglesia para el sufrimiento. Sus corazones deben de estar preparados para el sufrimiento, para reaccionar de forma cristiana si hay una pérdida inesperada, si hay una pérdida de trabajo que no se esperaba, si los planes estaba saliendo todo bien pero ahora empieza a salir todo mal, si su salud está de la mejor manera pero mañana están en una cama convalecientes, si sus hijos hoy están bien pero tal vez mañana no lo están, si su economía hoy está fuerte pero mañana posiblemente estén en bancarrota. Como sea que estén, deben de estar preparados, no para quejarse, no para reprocharle nada a Dios, sino para lamentarse con esperanza. Y aún en los lamentos adorar al Señor. Lamento no es lo mismo que una queja, hermano. El cristiano puede llorar en la tristeza. Lloremos juntos si quieren, pero no blasfememos contra el nombre de nuestro Dios.
Más bien vayamos de vuelta al Evangelio. Recuerdo una vez a alguien diciéndome, después de estar yo 3 meses en el hospital, aquí está mi hermana, ella lo sabe muy bien, 2013. Salí en marzo, prediqué en abril, y alguien me dijo, parece que venís del seminario. Porque en medio del sufrimiento no hubo más consuelo para mí. Bueno, mi esposa estaba esperando a Carmen Elena, una esperanza, pero refugiarme en el Señor. Ahí conectado con el oxígeno, refugiarnos en el Señor. Y no nos quejemos en la tristeza, hermano. No importa, pase lo que pase, démosle gloria a Dios. Y si nos toca pasar a otra vida, pues para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios se encarga, me recuerdo, y no quiero hablar de mí, pero es una experiencia que en este momento está muy intensa en mi mente, que yo le decía en el hospital, Señor, no sé qué va a pasar con mi esposa si yo muero, con mi hijo de 2 años, con el que viene en camino, pero voy a estar aquí confiando que tú te vas a encargar de ellos. Hermanos, en medio de las pruebas duras, confiemos en el Señor. No le demos la espalda, maduremos como creyentes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, no lo puedo negar. Siento que he predicado un mensaje triste, Señor. Y tú a mí me das gozo y alegría. Pero hoy tratas conmigo y lo has venido haciendo sabiendo que hay tristeza en nuestras vidas como creyentes. Yo te pido que a través de esta serie tú vayas preparando el corazón de esta iglesia para cuando vengan las tormentas pesadas. Que ahí la fe y tu luz florezca y se vea más luminosa tu luz en la fe de mis hermanos y en la mía propia. Oh Señor, si hemos de sufrir, permítenos llorar y lamentarnos con esperanza, Señor. Gracias por los sufrimientos de Cristo, por el lamento de Cristo en la cruz, porque ese lamento nos dio vida. Usa todo lo que nos sucede para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Podemos continuar, hermano.